Sean bienvenidos una vez más, hermanos. Damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por permitirnos una vez más estar reunidos. Y el tema de ahora se llama Sanando las heridas del alma. Si alguien me va ayudando a poner los versículos, por favor, en la pantalla, tal vez Odalis. Hoy no son muchos. Amén. Vamos a estar en el Salmo 147:3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Verdad? Sabemos que solo el Señor, ¿verdad? Puede sanarnos tanto físicamente como de nuestra alma, ¿verdad? Las heridas que nosotros traemos. Vamos a aprender primero qué son las heridas del alma. Son, ¿verdad? Traumas que a medida que va pasando el tiempo o que vamos pasando, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, experiencias que marcan una historia en nuestra vida. Las heridas del alma son causadas por un daño, ya sea por un dolor, una traición, ¿verdad? O una humillación, ¿verdad? Que nos hacen a veces, porque cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos va haciendo heridas profundas, ¿verdad? En nuestra alma, y es necesario sanarlas, y sabemos que solo el Señor las puede sanar siempre y cuando nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Él y estemos dispuestos, ¿verdad? Que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. En el alma nosotros, hermanos, tenemos tres, yo le llamo como asientos, ¿verdad? Que son las emociones, los sentimientos, el intelecto, que es, ¿verdad? Donde está nuestra memoria y nuestra voluntad. Pero el alma, ¿verdad? Se hiere, ¿verdad? Y una herida no tratada es muy peligrosa, ¿verdad? En nosotros, más peligrosa de lo que nosotros nos podamos imaginar. Una herida es una puerta abierta de acceso al alma, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene el alma herida, hay una puerta abierta a través de sentimientos y emociones, ¿verdad? Que puede dar entrada a espíritus inmundos, a ataduras, estando, ¿verdad? A veces depresivos, en tristeza, ¿verdad? Porque aún, hermanos, aunque nosotros podamos decir, ¿verdad? Que ya hemos sido libres, pero las heridas muchas veces, ¿verdad? Si no las sanamos, ¿verdad? Son puertas accesibles, ¿verdad? Para nuestro enemigo. Entonces tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Cuidado en poder sanar esas heridas, ¿verdad? Porque esas ataduras nos llevan, porque aún muchas veces aún el pueblo de Dios hay cautivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han dejado, ¿verdad? Esas puertas abiertas. Han dejado esas puertas con acceso, ¿verdad? Para que espíritus inmundos entren a través de las heridas. Y muchas veces, hermano, minimizamos nosotros, ¿verdad? La magnitud de una herida, ¿verdad? Muchas veces tenemos por poco el tamaño o el peligro de una herida, y el problema está cuando la herida en el alma no sana, no es sanada, no es tratada, ¿verdad? El problema está cuando queremos pasar la página y pasar por alto, ¿verdad? Por largo, y menospreciar que hay una herida, porque esa herida se convierte en una puerta abierta, como les decía, para que entren espíritu inmundo en nuestra vida y destruyan nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, de que todos hemos sido heridos en algún momento, ¿verdad? Yo creo que nadie podría decir que no ha sido herido, ¿verdad? Tal vez por una palabra, ¿verdad? Por un golpe, por un maltrato, ¿verdad? Que a veces traemos por palabras o por acciones, ¿verdad? De otra persona. Y esas heridas nos dejan muchas veces con sentimientos de venganza, dolor, amargura, enojo y muchas cosas más, ¿verdad? Debemos de nosotros aprender, hermanos, a perdonar y a sanar esas heridas, esos sentimientos, ¿verdad? Para que vengan sentimientos de paz, de amor y esperanza, para venir, ¿verdad? Para que van a cobrar vida en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el alma herida, siempre vamos a vivir a la defensiva, ¿verdad? Porque cuando el alma está herida se deforma el carácter, hermano, de cada uno de nosotros. Muchas veces quisiéramos cambiar el carácter de alguien sin sanar esas heridas, y esto es imposible,
porque es necesario que nuestras heridas sean sanadas para que nuestro carácter también, ¿verdad?, sea moldeado. Vemos la historia de José, hermanos, en Génesis, ¿verdad?, 45. Ahí se la voy a dejar que lo lean en su casita porque es bien largo el versículo, ¿verdad? Y entonces para avanzar no lo quise escribir, pero ahí no sé cuántos saben la historia de José, ¿verdad? José fue maltratado por sus hermanos, José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y a veces pensamos que a José, si nosotros vamos a la Biblia, pensamos que a José se le había olvidado aquella falta, hermanos. Pero no, ¿verdad? Porque si nos vamos al capítulo 45 de Génesis, ahí dice, ¿verdad? Cuando José vino a ser, ¿verdad?, el rey de Israel, ¿verdad? Y llegaron los hermanos, ¿verdad?, a comprar provisión, ¿verdad?, que el padre los mandó. Vemos, hermanos, de que él se quiso vengar de sus hermanos poniendo el dinero en los sacos, ¿verdad?, de la provisión que les había dado. Y no solo eso, él dejó, ¿verdad?, a uno de sus hermanos para que le trajeran a Benjamín, ¿verdad? Y luego de eso, él puso la copa de él, ¿verdad?, en el saco de Benjamín para después acusarlo, ¿verdad? Vinieron ahí, ¿verdad?, sentimientos de venganza. ¿Por qué? Porque José no había sanado aquella herida de cuando los hermanos lo habían maltratado a él, cuando lo habían vendido, cuando se habían burlado de él, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que la palabra ahí dice, ¿verdad?, que hubo un momento donde José se desapareció de ellos y se fue, dice, a llorar, ¿verdad? Y gritó, dice, entonces el grito trajo liberación a José, el grito hizo, ¿verdad?, que esa herida que él tenía fue sanada, porque después él regresó y les declaró que él era José, ¿verdad? Y los abrazó, dice, y lloró con ellos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que hay heridas, hermanos, que vienen desde el pasado, desde nuestra niñez muchas veces, ¿verdad? Y no hemos sido sanados de esas heridas, ¿verdad? A muchas veces, hermanos, hay, ¿verdad?, gente que es violada, que es abusada, niños que muchas veces son maltratados o que son rechazados, que son, ¿verdad?, abandonados por sus padres, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que acarreamos nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y muchas veces las queremos tapar, hermanos, ¿verdad? Como cuando nosotros tenemos una herida así por fuera que solo queremos poner venda, ¿verdad? Y queremos que se cure y muchas veces la herida no está sanada completamente, ¿verdad? Entonces muchas heridas vemos que vienen del pasado y no hemos dejado que Dios las sane para poder nosotros ser felices y ser plenos en el Señor. Porque tal vez, ¿verdad?, no hemos perdonado completamente. Porque esa herida está allí. Porque muchas veces, hermanos, cuando perdonamos, el bálsamo del Señor viene a nuestro corazón, ¿verdad? Y comienza a hacer la sanidad. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él nos ministra. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, gemir y llorar delante de Él, ¿verdad? Que sea Él sanando aquella herida, para que podamos ser libertados y sanados nosotros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, si vamos a la Biblia, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma está entre cuerpo y el espíritu, ¿verdad? El espíritu es uno, el alma otro y el cuerpo es otro. Y la palabra dice en Tesalonicenses que nosotros tenemos que estar irreprensibles para la venida del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestra alma también, porque en nuestra alma está la voluntad. Y si nosotros no sanamos esa herida, ¿cómo vamos a decir que le vamos a entregar esa voluntad al Señor? ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros entregamos la voluntad al Señor, es cuando venimos, ¿verdad?, le decimos al Señor que sane esas heridas en nosotros. Entonces, vemos que muchos creyentes hoy en día, hermanos, viven atados a las heridas, ¿verdad?, del alma, que vienen arrastrando, ¿verdad?, del pasado, lo cual no los deja crecer espiritualmente y no los deja vivir en una vida victoriosa como el Señor quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros los ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza, ¿verdad?, su obra en nosotros de una forma progresiva, ¿verdad?, poco a poco. Ahí en Filipenses 1:6 se nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? O sea que es paulatinamente, es poco a poco, no es que de una vez, ¿verdad?, el Señor va a sanar todas esas heridas, hermano, al menos, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?,
se lo pidamos, pero en el transcurso del tiempo también, ¿verdad? Vamos a ir adquiriendo otras heridas, tal vez por mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Tal vez por otra gente, ¿verdad? Que nosotros ni conocemos, entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, que aprender a perdonar, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos va a perdonar. Y el perdón viene a libertar, hermanos. Cuando nosotros perdonamos, dejamos libre a la otra persona y lo libertamos nosotros también, ¿verdad? En la Biblia también vemos en 2 Samuel 13, hermanos, es un versículo bien grande, ¿verdad? Donde podemos ver la historia de Absalón, ¿verdad? Que Absalón ahora ha quedado como un espíritu que nosotros tenemos que estar atando. ¿Por qué? Por la rebelión que él tuvo, ¿verdad? Con David. Pero ¿por qué fue esa rebelión, hermano? Vamos a ese versículo, ¿verdad? Ahí el capítulo 13 de 2 Samuel. Y ahí está toda la historia, ¿verdad? De cuando Amnón violó, ¿verdad? A su hermana Tamara, ¿verdad? Entonces su padre David se dio cuenta, pero no hizo nada, ¿verdad? Entonces Absalón vino a cobijar a su hermana Tamara, ¿verdad? En su casa, pero dice que con el tiempo, como a los 2 años, Absalón, ¿verdad? Y estaba herida de que él quiso traer venganza por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque aún su padre, sabiéndolo, no hizo nada, ¿verdad? Se quedó quieto, se quedó callado, pero él andaba aquello en su corazón, ¿verdad? Como cuando Caín y Abel presentaron la ofrenda, ¿verdad? Que Caín se sintió celoso de Abel. Entonces Absalón, ¿verdad? Dice como a los 2 años de eso, él tomó venganza, ¿verdad? Por la violación de su hermana Tamara. Entonces, Absalón vino, ¿verdad? A matar a su hermano en venganza. Imagínense cuánto tiempo transcurrió, hermano. 2 años después de que Tamara había sido violada, ¿verdad? Entonces, esa herida de Absalón no había sanado, ¿verdad? Aunque él dijo, ¿verdad? Como que hizo dejar pasar las cosas, que todo estaba bien, pero por dentro él llevaba algo, ¿verdad? Que no había sacado, que no había sido sanado, que no había perdonado a su hermano, ¿verdad? De lo que le había hecho a su hermana. Entonces él quiso tomar venganza por sus propias manos, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo nosotros podemos sanar esas heridas, esas emociones en nuestra alma. Primero, ¿verdad? Debemos enfrentar la verdad. Por eso es que en Juan 8:32 se nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Porque solo a través de la palabra del Señor nosotros podemos ser sanados, nosotros podemos ser libres, ¿verdad? De tantas heridas que traemos, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, muchas veces, hermanos, no solo hablamos de la niñez, sino aún, ¿verdad? En las parejas, no solo con palabras, sino a veces muchas mujeres son maltratadas, ¿verdad? Físicamente. Y esas son secuelas que quedan en la vida, ¿verdad? De esa persona. Entonces, ¿verdad? Muchas veces cuando esta persona se deja de esa persona y quiere rehacer su vida, ¿verdad? Esas secuelas están ahí. Entonces, eso viene, ¿verdad? A traumar a la persona y no a dejar ser feliz a esa pareja, ¿verdad? Por lo mismo, por los traumas que aquella persona trae, ¿verdad? Es como cuando una muchachita ha sido violada, ¿verdad? Me imagino que cuando se casa esos recuerdos vienen a su mente si esa herida no es sanada, ¿verdad? Entonces, donde, ¿verdad? El matrimonio no se puede complementar porque siempre van a estar esos recuerdos ahí, ¿verdad? Y si no sana esa herida, nunca va a poder ser feliz aquella persona. Dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os haráis libre. Muchas veces, ¿verdad? Enfrentar la verdad, hermano, enfrentar la realidad es algo muy doloroso, ¿verdad? Pero debemos de tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta donde tiene que irse, ¿verdad? Cuando nos ocultamos detrás de una puerta de dolor, debemos de regresar, hermano, por la misma puerta, ¿verdad? Para nosotros ser libres. ¿Verdad? Así como dimos entrada, ¿verdad? A ese dolor a sí mismo, tenemos que sacarlo de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, mucha gente dice, ¿verdad? Que a veces en los retiros no les gusta, ¿verdad? Porque hay gente que grita, otra que vomita, especialmente en el tema, ¿verdad? Del perdón, ¿verdad? Porque es un tema bien fuerte, un tema, ¿verdad? Donde tenemos nosotros, ¿verdad? Que aprender a perdonar y perdonar en el momento para que el Señor nos liberte,
¿verdad? Porque por eso es la palabra, conoceremos la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libre. Entonces, ¿verdad? Cuando se trata del perdón no es fácil, pero es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Para nosotros poder ser libres. Debemos también confesar el dolor, hermanos, que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros tenemos alguien de confianza, ¿verdad? Nosotros le podemos comentar a aquella persona, ¿verdad? Y si la persona conoce al Señor, pues la persona va a orar con nosotros, ¿verdad? Va a hacer todo lo posible para que esa herida en nosotros sea sanada, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros confesemos el dolor, porque muchas veces nos escondemos detrás de ese dolor, hermano, y muchas veces nos da vergüenza, muchas veces no queremos, ¿verdad?, que nadie lo sepa. Entonces uno dice, es entre mí y el Señor, ¿verdad? Pero a veces no confiamos en nadie lo suficiente para poder llevarle, ¿verdad?, esa queja o poder decirle, mire, ayúdeme en esto, yo estoy pasando esto y el otro, ¿verdad? Pero si hay confianza con alguien, hermano, es importante, ¿verdad? Para que esa área sea ministrada en nosotros, ¿verdad? Para poder ser libres y nosotros seguir avanzando en el camino del Señor. Ahí ¿por qué debemos de confesar que nos duele? Ahí en Santiago 5:16 se nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Verdad? Lo que le decía, que si nosotros tenemos a alguien de confianza, ¿verdad? Es importante que nosotros nos desahoguemos, ¿verdad? Con aquella persona. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A quién le decimos las cosas. ¿Por qué, verdad? Porque no todo, hermano, no todo el que se dice ser amigo es amigo, ¿verdad? Muchas veces lo utilizan las cosas para burlarse, para andarlas divulgando, ¿verdad? Y no debe de ser así. Yo creo que si alguien tiene confianza en nosotros, no es para estar, ¿verdad?, divulgando lo que aquella persona nos dijo, sino para estar orando y orar por aquella persona, ¿verdad? Cada día por eso que dice la palabra ahí en Santiago, mire, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, o sea, tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Y orar unos por otros, ¿verdad? Es necesario que estemos a la brecha unos por otros, ¿verdad? Para poder recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros o con aquella persona, ¿verdad? También debemos nosotros de perdonar, hermanos, y olvidando, ¿verdad? El perdón no es un sentimiento que debemos nosotros de manifestar, sino es una decisión que tomamos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Porque tal vez nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que perdonar si esa persona no se lo merece? Pero no es porque la persona se lo merezca, sino porque nosotros necesitamos ser libres y para llegar a la vida eterna necesitamos, ¿verdad?, perdonar a aquellos que nos han ofendido. Tenemos que aprender nosotros, ¿verdad?, a perdonar a aquellos que alguna vez nos han ofendido a nosotros, que nos han herido, ¿verdad?, con acción, con palabra, como sea. En Marcos 11:25 se nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Ve que por eso es importante perdonar, ¿verdad? No podemos vivir nosotros porque si nosotros no perdonamos, hermanos, ¿cómo vamos a ir con el Señor entonces, verdad? Decir lo que nos perdone. Si nosotros, verdad, no hemos perdonado, verdad, estamos como los deudores, verdad, de la parábola en Mateo, están los 3 evangelios, verdad, donde se nos dice, verdad, que el Señor le perdonó toda la deuda, verdad, y era una deuda grande de denarios, verdad, a uno de ellos, y aquel cuando vio a su consiervo y el consiervo le debía, verdad, no le quiso perdonar y era menos de lo que el Señor le había perdonado a él, ¿verdad? Entonces fue cuando fue echado a los verdugos, ¿verdad? Y fue echado a la cárcel por haber sido, ¿verdad?, malo, ¿verdad? Que no quiso perdonar a su consiervo. Entonces, ¿verdad? Eso tenemos que ver nosotros, hermanos, como esa parábola, ¿verdad? Si nosotros queremos ser así o si nosotros queremos ser perdonados, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros perdonar, ¿verdad? Para poder nosotros también ser perdonados. Muchas veces, hermanos, en la juventud también podemos ver eso, ¿verdad? Que cuánto joven hoy se quita la vida, hermano, por lo mismo, ¿verdad? Porque vienen siendo rechazados aún por su propia familia, ¿verdad? Aún y ellos o los que están también, ¿verdad? En gangas, en drogas, ¿verdad? Lo hacen ellos porque ellos piensan que ellos,
no tienen quien los ame, ¿verdad? Ellos piensan que nadie los puede amar con sus defectos, ¿verdad? Pero sabemos que hay un Dios de amor, un Dios, hermano, que perdona, que nos ama, ¿verdad? Con todas nuestras debilidades. Por eso se nos dice, ¿verdad? En Corintios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo único, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber entregarle aquella debilidad al Señor, ¿verdad? Para que Él nos ayude y la gracia de Él nos baste, ¿verdad? Cada día de nuestra vida. Nosotros también debemos de darle prioridad, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Si realmente queremos ser libres de nuestras heridas, hermanos, tenemos que reconocerlas y luego someter nuestra voluntad a la palabra de Dios y dejar que su Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Y ahí vamos a ver en Job 5:18. Me lo busco, que no lo... Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. ¿Verdad? Solo la mano del Señor, ¿verdad? Solo la diestra del Padre puede sanar, ¿verdad? Cada herida que nosotros traigamos, hermanos. Cada herida en nuestro corazón, cada sanidad, ¿verdad? Que el Señor quiera hacer. Solo Él la puede hacer, ¿verdad? Porque nosotros en nuestras propias fuerzas nada vamos a lograr, ¿verdad? Así que dejemos, ¿verdad? Que sea el Señor que nos guíe cada día en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él, ¿verdad? Y decirle, hermano, aunque el Señor ya sabe, ¿verdad? Qué herida es la que llevamos y todo, pero Él es que nos sana. Hay un libro bien bonito que si a usted le gusta leerlo puede comprar, que se llama Sanidad Interior y Liberación. Es bien bonito. Yo como testimonio les puedo decir, hermanos, que hace un tiempo yo tomé un curso también con una muchacha que es cristiana y ella estaba dando eso de sanidad interior. Y es bien interesante porque ella, con la palabra del Señor y todo te lleva. Y a mí me impactó porque me remontó a mi niñez. Me remontó a mi niñez y era literalmente como que hubiera estado viviendo aquello, hermanos, de verdad. Pero fue algo que me ayudó porque antes de tomar el curso yo le oré al Señor y le dije, ¿verdad? Que si iba a ser para mi bien, pues yo lo iba a tomar. Pero a mediados del curso tiene un segmento bien bonito ella donde te lleva desde el principio, ya te empieza a llevar a la niñez y sigue trabajando porque muchas veces las heridas, hermanos, no son de ahora cuando nosotros estamos grandes, sino vienen de nuestra niñez, ¿verdad? Y son heridas que no están sanadas, ¿verdad? Entonces, tomé ese curso, hermanos, como a mediados del curso, ella dejó un ejercicio, que ella ponía, que decía que escribías con la mano derecha todo lo bueno que había sucedido en nuestra vida, en nuestra niñez y todo. Y con la mano izquierda que escribiéramos todo lo malo que nosotros habíamos pasado, ¿verdad? Pero wow, hermanos, de verdad que viene uno como, ¿verdad? Como el Señor a través de su palabra lo viene a sanar a uno, porque yo me acuerdo que en ese ejercicio ella lo dejó y teníamos que presentarlo el siguiente día, ¿verdad? Pero ella decía, si te pones a llorar, no te preocupes, decía, escribe lo que puedes, haz raya lo que puedes. Pero yo me acuerdo, hermanos, que en ese momento estaba yo solo en la casa y empecé en una hoja escribir todo lo bueno primero. Y luego, ¿verdad? Cuando llegué, hermanos, a escribir, ¿verdad? Todo lo que a mí me había pasado de niñez, no pude escribir. Solo empecé a escribir y luego empecé a hacer rayas y con mi mano izquierda, ¿verdad? Pero fue algo de que me liberó de algo que ni yo misma sé qué era, porque cuando empecé a hacer aquellas rayas, hermano, las hice con un coraje y las hice, ¿verdad? Como les dijera, que hasta el cuaderno rompí. Entonces yo no pude escribir nada con mi mano izquierda de lo malo que me había pasado por lo mismo, ¿me entiende? Que yo empecé a llorar y después empecé a gritar y yo sentí como que Dios sacó algo de mí, como que rompió algo de mí ese día, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Tengamos comunión con el Señor primeramente, porque quien lo hace es el Señor, ¿verdad?
porque cuando nosotros venimos a sanar muchas heridas que traemos, de ahí para adelante nuestra vida no va a ser igual, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, de las mismas heridas que nosotros traemos, de esa misma forma queremos tratar a nuestros hijos y no se puede, ¿verdad? Ya en el Señor nosotros, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, como dice la palabra, y debemos, ¿verdad?, de ser diferentes. Entonces, cuando esas heridas sanan, hermanos, es cuando nosotros en verdad, ¿verdad?, venimos a ver el amor del Señor, ¿verdad? Y venimos a ver con esos ojos de misericordia a los demás, ¿verdad? Como el Señor quiere que miremos. Venimos a ser compasivos, ¿verdad? Porque muchas veces dice la persona, oh, me da lástima a tal persona, pero la lástima con la compasión es diferente, hermanos. Si vemos, el Señor nunca sintió lástima por las personas, por las almas. Él sintió compasión, ¿verdad? Y Él venía sanando, ¿verdad? No solo liberando de demonios, no solo sanando a los enfermos, sino libertando también las almas cautivas, ¿verdad? Porque, hermanos, cada herida que nosotros no sanamos son cautiverios que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Estamos cautivos, ¿verdad? Y muchas veces no lo vemos nosotros, ¿verdad? Con nuestros propios ojos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos revele en qué nosotros estamos mal, ¿verdad? En qué estamos actuando mal y rendir nuestra voluntad a Él. Amén. Así que ese era el pensamiento, hermanos. Así que no sé si alguien tiene algo que agregar. Hermana Lilia, hermano Robinson, Alice. Espero ha sido de bendición.